obviamente si uno mira a Venezuela desde los medios corporativos venezolanos, pero sobre todo desde los medios de afuera, si uno ve Clarín, el Miami Herald, el País de España, etcétera, no tiene nada que ver con lo que ocurre en el país, pero igualmente uno también puede ver que algunos medios alternativos, algunos medios de izquierda apuestan tanto al proceso venezolano que suelen dar unas visiones también un poco cuadradas y monolíticas sobre un proceso que es más complicado y que requiere ser entendido en su complicación si queremos aprender algo de ese proceso y queremos contribuir con el debate con la experiencia de otros países y con la experiencia venezolana a otros países, ¿no? En realidad ese imaginario de las expropiaciones ocurre lo mismo que con el imaginario y la forma como se describe, por ejemplo, el control de los medios en Venezuela. Cuando uno oye hablar a gente fuera de Venezuela sobre los medios en Venezuela, voy a regresar a las expropiaciones, no es que me estoy cambiando de tema. Cuando uno oye hablar a la gente sobre los medios en Venezuela, aparecería que hay un control estatal total y que hay una estatización de los medios y que no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve las cifras de audiencia hoy en Venezuela, resulta que la audiencia de los medios privados, o sea, los principales diarios del país son diarios corporativos y políticamente de oposición. Las principales estaciones de radio del país, las demás audiencias, son corporativas y políticamente de oposición. Y en la televisión, a pesar de que hay una serie de nuevos canales estatales, además del canal estatal clásico, la audiencia es muy fundamentalmente privada, pero en unas proporciones, digamos, de 80-20. O sea, entonces, ese cuento de que hay ese control estatal no tiene mucho que ver con la realidad venezolana. Y lo mismo ocurre con el tema de las expropiaciones. Las expropiaciones han sido manejadas políticamente tanto por el gobierno en relación, por ejemplo, a las expropiaciones en el campo, como discurso de reforma agraria, como discurso de justicia social y como justicia de camino hacia la soberanía alimentaria, ha sido manejado por la oposición como inseguridad jurídica, como amenaza castrocomunista, etcétera, etcétera. ¿No? Esto puede tener muchas respuestas. Si por intransigencia asumimos una confrontación con el sentido común neoliberal y con la lógica de que lo que hay que hacer es lo que dicen los mercados o lo que dice Estados Unidos, o que las formas de inserción de Venezuela en sus relaciones internacionales debería mantenerse como era, bueno, ponerse a eso es intransigente, y eso obviamente hay altos niveles de intransigencia ahí. En términos no tan positivos, digamos, uno puede también cuestionarse sobre lo que es el personalismo político que caracteriza los procesos de cambio hoy en América Latina, y en eso, digamos, encontramos situaciones similares en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, que es la relación entre construcción democrática y personalismo político, la relación entre construcción democrática y estructura vertical del Estado, y ahí sí nos encontramos con problemas que son problemas políticos serios, ¿no? Que son problemas que tienen que ver con cómo se construye una democracia participativa, una democracia de base, una democracia en que todos los procesos organizativos que se están fomentando a nivel de base signifiquen procesos de apropiación por parte de la población de las estructuras y la toma de decisiones del Estado y del proceso económico, cuando tenemos unas estructuras tan absolutamente centralistas de un Estado vertical, de un Estado además basado fundamentalmente en una lógica extractivista rentista, que hace que sea el gobierno central el que recibe la mayor parte de los recursos del país y los redistribuya, y esa redistribución obviamente tiene unas implicaciones políticas muy serias, porque implica que hay decisiones políticas sobre hacia dónde se distribuye, cómo se distribuye, y eso concentra no solo en el presidente de la República y en esa lógica más personalista, sino también en una estructura estatal muy vertical, una proporción extraordinariamente elevada de las decisiones fundamentales sobre el futuro de la sociedad, y eso obviamente entra en contradicción con la lógica de la democracia, con la lógica de la participación, con la lógica de los procesos de base que se han desarrollado en estos años también. Depende de dónde veamos uno el neoliberalismo. Obviamente el neoliberalismo
Hoy en la Unión Europea, por ejemplo, está por una parte demostrando sus límites por el desastre que está causando, pero es obvio que las políticas económicas y las políticas principales en relación a cómo salir de la crisis son estrictamente neoliberales. O sea, eso está, y no solo neoliberales impuestos por la derecha o por los organismos internacionales que impulsan esa política, sino que hay un consenso político muy amplio del establishment, en los cuales las organizaciones partidistas que durante mucho tiempo representaron una alternativa al neoliberalismo, que fue la socialdemocracia, claudicó por completo, y hoy los partidos llamados socialistas o socialdemócratas en Europa, el PSOE en España o el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialista ahora en el poder en Francia, tienen una agenda que poco se diferencia de la agenda de los partidos liberales o los partidos conservadores. En ese sentido, el neoliberalismo no parece estar en crisis en absoluto. Si uno ve la situación en Estados Unidos, se repite la misma lógica. O sea, el consenso entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en relación a su mirada sobre el tema económico es fundamentalmente que la respuesta es una respuesta de acuerdo a los lineamientos del neoliberalismo. Bueno, obviamente Colombia no puede ser caracterizado de modo alguno como, en términos de su gobierno, como gobierno progresista, a menos que llamemos progresismo los gobiernos y los proyectos políticos que apuestan al progreso y al desarrollo, y ahí Colombia entra claramente, como entra en la totalidad de los gobiernos de América Latina, del no reconocimiento de los límites del progreso y la necesidad de opciones al desarrollo del progreso. El gobierno colombiano, ahora un poco más moderado que el gobierno anterior, sigue caminando en la senda, digamos, de una gran apertura al capital extranjero y unas formas de inserción fundamentalmente a través del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que apuntan a una lógica neoliberal que no ha sido cuestionada digamos, a nivel del sistema político dominante colombiano. Yo ahí vería el proceso de negociaciones como en dos ámbitos diferentes. Por una parte, en lo que se refiere al contenido concreto de las negociaciones y a la posibilidad de que algunos de los asuntos críticos de la sociedad colombiana que tienen que ver con reforma agraria, tienen que ver, digamos, con asuntos como estructurales de la economía colombiana y las implicaciones que ello tiene, es un bloque, y otro bloque es el significado político que esto tiene para la sociedad en su conjunto y la importancia de que haya efectivamente unas negociaciones exitosas. Cuando uno mira retrospectivamente cómo se llegó a los llamados gobiernos progresistas y cómo determinadas organizaciones o dirigentes llegaron a ganar elecciones en estos diferentes países llamados progresistas, uno puede sin duda constatar que hubo un periodo previo de amplia movilización social popular. Esto tuvo que ver, por ejemplo, con las movilizaciones del ALCA, donde hubo, digamos, confluencia de sectores campesinos, indígenas, estudiantiles, trabajadores, organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera, que fueron creando una capacidad de resistencia, de movilización, alternativos en general a la izquierda tradicional en cada uno de estos países, y esas movilizaciones culminaron en muchos casos no solo con la derrota del ALCA, sino con un desplazamiento político-cultural importante que hizo posible estos desplazamientos progresistas, de izquierda o lo que sea. Entonces, obviamente, en el caso colombiano, esa necesidad de una base social, independientemente de las formas de expresión político-partidista y de las coaliciones que pueda tener, algunas de ellas que han sido bastante precarias en el caso colombiano, porque han sido de corta duración y por diferentes razones, inclusive de personalismo político, han terminado por quebrarse. Este piso social de sociedad organizada, movilizada, campesina, indígena, estudiantil, de trabajadores, etcétera, es absolutamente fundamental, porque si no llegamos a una situación donde hay una especie de élite política partidista que pretende controlar el proceso, y la única forma de que eso no sea así es que haya una sociedad organizada en movimiento. Si uno ve la situación hoy en América Latina,
una de las cosas que llama la atención en relación a las transformaciones de los sistemas políticos es cómo el deterioro de los partidos y el colapso del sistema partidista tradicional ha llevado a que los medios se hayan convertido en muchos países en el principal partido de oposición. O sea, en el caso argentino, por ejemplo, Clarín es fundamentalmente, digamos, un lugar de articulación de la oposición al gobierno de Cristina Kirchner, y actúa no como medio en el sentido de estar transmitiendo información o digamos, ser expresión de lo que ocurre en la sociedad, sino que actúa políticamente con una intencionalidad política clara, que no son solo sus intereses económicos inmediatos, sino los intereses de clase, de un sector social, de un proyecto político alternativo al proyecto actual. Y eso lo podemos ver en todas partes. O sea, cómo los medios crecientemente ocupan un papel de activismo político directo. Entonces, la posibilidad de la democratización de la sociedad pasa necesariamente por una democratización de los medios. El tema de la polarización en América Latina es un poco extraño, porque cuando había hegemonía neoliberal plena y había control por parte de partidos de derecha y había o golpes militares o seguía el pleno dominio de los medios corporativos como Televisa o Radio o la Red Globo en Brasil, etcétera, la apariencia que da la sociedad es una sociedad que está como muy integrada, pero es fundamentalmente por una sociedad que está muy dominada. Y entonces, cuando la dominación se resquebraja y empiezan a aparecer alternativas, entonces se produce la denuncia, están polarizando a la sociedad, están dividiendo a la sociedad. En el caso venezolano, mientras había una plena hegemonía de los partidos tradicionales y mientras los sectores populares estaban básicamente crecientemente excluidos del sistema político y del sistema partidista, y había una cultura popular de desencanto y distancia creciente en relación a la política nacional, eso visto desde arriba, visto desde la ciencia política y visto desde la visión de la sociedad venezolana, Venezuela lo he visto como un ejemplo de democracia en América Latina, de estabilidad, etc. Pero cuando los sectores populares se movilizan, cuando los sectores populares exigen su presencia en el sistema político, cuando las confrontaciones que están en la sociedad venezolana se verbalizan y se hacen presentes, entonces eso es denunciado como polarización. Obviamente la esperanza es lo último que se pierde. Entonces no quiero terminar con una nota negativa, pero pensando en el evento en el que nos encontramos, este es el grupo de trabajo permanente de alternativas al desarrollo promovido por la Fundación Rosa Luxemburgo de su sede en Quito, y digamos, este grupo se ha formado a partir de una preocupación compartida por el hecho de que en estas experiencias de gobiernos de izquierda, progresistas o socialdemócratas, cuando incluimos a Brasil, Argentina, etcétera, nos encontramos con que un aspecto fundamental de las sociedades latinoamericanas no está siendo cuestionado. Y este aspecto se refiere al extractivismo y a las modalidades de inserción en la Organización Internacional del Trabajo, División Internacional del Trabajo y de la llamada naturaleza. Yo personalmente creo que hay una profunda contradicción entre procesos de democratización y procesos de aceleración de la lógica rentista. La lógica rentista permite una mayor equidad en el acceso a los comunes y a la distribución de los ingresos, pero no una mayor democratización, porque la democratización requeriría procesos de apropiación y autogobierno por parte de sectores crecientemente amplios de la sociedad, y eso significa transformaciones en el modelo productivo. Significa, digamos, el autogobierno en la producción, en la agricultura, en diferentes formas, en producción energética, en formas alternativas de transporte, etcétera, etcétera, de la construcción de otro modelo productivo, sin lo cual no es posible la democratización de la sociedad. Entonces no podemos tener procesos de concentración rentista del ingreso que viene fundamentalmente de la exportación de bienes primarios y procesos simultáneos de democratización de la sociedad.
La democratización no puede ser solo en el ámbito político, tiene que ser una democratización en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito cultural, comunicacional, como hablábamos antes, pero también en el ámbito productivo. Y esta acentuación de la lógica extractivista está socavando las posibilidades de la democratización productiva de estas sociedades.